Bueno, vamos a continuar. Y vamos allá a la Biblia. Ahora sí vamos a ver Mateo 4. Mateo 4. Bueno, mientras lo encuentran, vamos a hacer una oración así rápido. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú nos estás hablando, no solamente en estos discipulados, sino en cada enseñanza, Señor, que estamos recibiendo. Y también sé que a manera personal, a cada uno, Señor, de los que te buscan, Señor, tú les estás hablando, Padre, porque eso dice tu palabra, que el que llama se le abrirá, Señor. Y aquí queremos estar llamando a la puerta, Señor, para que tú nos hables y nos abras el entendimiento, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Señor. A veces no nos damos cuenta la grande necesidad que tenemos, pero queremos que tú nos lo hagas entender, Señor, para permanecer más dependientes de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Declaramos que nos hablas porque, Señor, donde están dos o tres, en tu nombre tú estás ahí. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, Mateo 4. Bueno, esto es en cuanto al crecimiento personal, ¿verdad? Más bien la lucha personal para el crecimiento, que es lo que estamos empezando. Si las otras fueron acerca de paternidad, de el congregarse, principalmente, ¿verdad? Pero ahora para nuestro crecimiento, pues también la lucha personal. Y hoy quiero ver sobre la tentación, que esa es una lucha que nadie más puede pelear, solo nosotros, ¿sí? La otra sería la lucha en la mente, que todas tienen la misma línea. El punto principal es pelear contra la mente. Pero bueno, la batalla en nuestra mente, y la otra sería la batalla en nuestras emociones, ¿sí? Que esas, si nos ejercitamos en eso, va a ser más fácil, ¿sí? No puedo decir que a la perfección lo vamos a dar, ¿verdad? Porque no, nadie lo estamos dando a la perfección, pero sí se crece en eso, ¿sí? Entonces cuando ya nos adiestramos más en este tipo de pelea personal, pues ya nos es más fácil crecer, ¿sí? Les digo, esto es en etapas también. Hay cosas que probablemente ya las hemos vencido, ¿verdad? Pero conforme avancemos en el Señor nos vamos a dar cuenta que hay muchas que todavía nos faltan, ¿sí? Pero la idea es que vayamos hacia arriba. Bueno, entonces Mateo 4. Ahí vamos a ver cómo el diablo quiso tentar al Señor, o lo tentó, pero no lo hizo caer. 4:1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador, ¿sí? Dice, le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, hay mucho que aprender aquí, pero lo vamos a ver en cuanto a la tentación. Bueno, hay una escritura también en Santiago que nos hace entender cómo es que viene la tentación. ¿Sí? La tentación es en base a nuestra debilidad, ¿sí? No, esto es, ¿cómo lo puedes decir? Las pruebas son cosas a veces cortas, por eso aquí vemos que el Señor lo llevó para ser tentado, ¿sí? Por ejemplo, en Santiago dice probado, ¿sí? Que es algo similar. Creo que la prueba pues es algo más corto, ¿verdad? La prueba en este sentido de tentación. Los procesos, sí, que también son pruebas, pero en ese sentido, o en el concepto de lo que es proceso, es algo más largo, ¿sí?
Y en el concepto de lo que es prueba, en sí la palabra, pues puede ser algo más corto, como aquí. Sí, por ejemplo, José, el soñador, pues él fue tentado, pero aparentemente fue muy rápido, ¿verdad? Solamente nos dice que esta mujer, pues se le dejó ir, la esposa de Potifar, y él salió huyendo. Entonces, obviamente, él libró esa tentación. Pero siempre que somos tentados es porque algo ya se nos trabajó la mente, ¿sí? Siempre. Amén. Bueno, vamos a Santiago. Ahí vamos, si trae separado, pues ahí póngaselo, porque vamos a seguir viendo esto. Porque esas tres cosas en las que fue tentado el Señor, pues nos explican cómo es que viene la tentación, o en qué área somos tentados. Pero vamos a Santiago 1, me parece, 1:12, que es donde habla acerca de la tentación. Bueno, entonces la tentación se presenta en base a nuestra debilidad, ¿sí? Si para nosotros no es tentador algo, no nos lo va a presentar el enemigo, ¿sí? Es en base a nuestra debilidad. Ahora, ¿de quién viene la tentación? Pues viene del diablo, ¿sí? ¿Qué es lo que usa Satanás para tentarnos? Usa el mundo principalmente. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a ver aquí cómo es que se presenta la tentación. Aquí, mis hermanos, la tentación no nos la pueden reprender, ¿sí? O sea, no es un demonio, ¿sí? Es una batalla personal. Es como la mente, ¿sí? Los pensamientos no nos los puede reprender el líder, ¿sí? Es algo que yo tengo que luchar. Por eso se nos enseña, ¿sí? Para que yo presente esa batalla. Entonces, todos en nuestro caminar vamos a ser tentados, todos, ¿sí? Pero aquí la cosa es la resistencia, ¿sí? O sea, el saber resistirla y huirle, ¿sí? Porque a la tentación pues no se le puede andar dando o rondarla, pues, ¿sí? Aquí no es de que yo lo controlo o que yo es que al cabo sí puedo. No, una tentación es segura la caída, ¿sí? Si no le huyo. Amén. Obviamente se resiste con la palabra, como lo hacía el Señor. Bueno, entonces Santiago 1:12. Fíjense cómo es que viene la tentación. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, a eso me refería, ¿sí? La prueba y tentación, en ese sentido que es corto, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno, fíjese, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿sí? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado pues, obviamente ya es la acción. Y el pecado siendo consumado, o sea, cuando ya la regué, da a luz la muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y eso qué significa? Me separa de Dios, ¿sí? Bueno, entonces fíjese el orden que lo menciona aquí Santiago. Entonces la concupiscencia, es el, ¿qué más? El pecado, ¿sí? Y la muerte. Amén. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Pues concupiscencia es un deseo desmedido, ¿sí? O desordenado, o extremo. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, yo tengo que saber, entender qué áreas en mí, ¿sí? O qué sentimientos en mí o deseos están desordenados, ¿sí? Y que pueden ser causa de tropiezo para mí, no nada más para los demás. Aquí es mi batalla personal, porque yo quiero crecer, ¿sí? Entonces, dependiendo de los deseos que hay en mí, los sentimientos desordenados que pueda haber en mí, yo puedo caer en una tentación o puedo ser tentado, ¿sí? Por eso yo les decía, ¿verdad? Esto no nada más aplica en la ira y en la lujuria, ¿sí? Aplica en todo deseo desordenado, amén. Cualquiera que sea, Por ejemplo, un rencor, pues obviamente es un deseo desordenado. Un resentimiento, una depresión, sí, son deseos que se van de extremo a extremo. Bueno, esos deseos, y obviamente pues los otros, los que tienen que ver con lo sexual, sí, también son desordenados, ¿verdad? O sea, lujuria, lascivia, esos son deseos sexuales desordenados. Entonces, cuando eso nos empieza a controlar, ¿sí? O nos empieza a mover lo emocional, esa es la concupiscencia. ¿Sí? Si yo no le supe poner un freno, entonces va a venir la tentación.
pero la tentación es en base al deseo. ¿Sí está claro? Entonces, por eso el Señor, se fijan, dice, tuvo hambre y se presentó el tentador. O sea, hubo un deseo o una necesidad. ¿Sí? Entonces, cuando se presenta esa necesidad, se presenta la tentación. ¿Sí? La grandísima diferencia es que Jesús no pecó. ¿Sí? Que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, esa es la diferencia con nosotros, que a lo mejor en algunas, sí, por decirlo así, en misericordia, no hemos caído. ¿Sí? No significa que no vamos a ser tentados después. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, creo que eso lo dice en Lucas. Dice, cuando hubo terminado toda tentación, entonces lo dejó. ¿Sí? Entonces aquí nos menciona esas tres, ¿verdad? Porque esas tres abarcan un todo. ¿Sí? Pero no fue las únicas tentaciones que les presentó el diablo al Señor. Por eso dice, hubo terminado toda tentación, o sea, fueron más cosas. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Bueno, entonces concupiscencia. Ahora, la concupiscencia trae el pecado, si en este caso pues, la tentación. ¿Sí? Y pues el pecado trae la muerte. Pero ¿cómo inicia la concupiscencia? ¿Sí? Para que pueda venir la tentación, pues normalmente empieza en la mente. ¿Sí? Si yo no sé defender mi mente, no voy a defender mis emociones. Y si no defiendo mis emociones, entonces muy probablemente caiga en una tentación. ¿Sí? Y aparte, pues la Biblia nos dice cómo vencerla, ¿verdad? Pues una es velad y orad, decía el Señor, para que no caigas en tentación. Y como nos lo enseña Jesús en Mateo 4, pues a través de la palabra. Entonces viene el deseo, pues la palabra. ¿Sí? O viene el pensamiento que nos quiere llenar de concupiscencia, tengo que soltar la palabra. Si hablarla, pues hay que leerla. ¿Sí? Entonces depende del deseo, el pensamiento que va a venir. ¿Sí me está entendiendo? Yo creo que eso, bueno, normalmente lo decimos mucho. ¿Sí? Entonces, si hay un deseo, por ejemplo, de frustración, ¿qué clase de pensamientos me van a venir? Pues en base a eso. ¿Sí? Si hay un deseo de menosprecio, que es el más común, ¿sí? Para que yo salga y pueda ser tentado más fácil. Bueno, hasta aquí sí me estoy explicando. Entonces, pensamiento, concupiscencia. ¿Sí? Concupiscencia, tentación, pecado. Amén. Y luego muerte. Ahora, fíjese bien. Bueno, es como nos lo explica aquí Santiago. Pero volviendo a Mateo, vamos otra vez a Mateo. Y ahorita vemos otra escritura que está en Juan, que también nos lo explica. Mateo 4, ahí donde estamos. Fíjese cómo le empezó a hablar el diablo, ¿sí? Al Señor. Bueno, entonces ya más o menos entendemos cómo es que se presenta o por qué viene la tentación. Viene por un deseo desordenado, ¿sí? ¿Cómo se produce ese deseo? En base al pensamiento. Amén. Si no se pelea en la mente, no va a poder, va a ser más difícil vencer un deseo desordenado, ¿sí? Cualquier tipo de deseo, ¿eh? Sí, por eso le digo, no nada más lo encerremos a lujuria, ¿sí? Son varias cosas donde yo puedo ser tentado. A lo mejor esa no es mi debilidad, ¿sí? Si no es mi debilidad, pues qué chiste tiene el diablo atacar ahí, ¿sí? Si para la persona, pues no es el gran pensamiento, ¿no? A lo mejor se le pasa por la mente y simplemente dicen, pues eso qué, y ya. Pero a lo mejor la depresión sí es una gran tentación, ¿sí? A lo mejor el odiar le es más fácil, ¿sí? O es más fácil dejarse ir por un sentimiento de rencor, ¿sí? O por sentirse, no sé, me rechazan y odio. Amén. La soledad. Entonces esos son sentimientos aquí. Amén. Entonces para el diablo, pues no tiene sentido atacar en un área que está fuerte, porque sabe que las va a perder, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos al área débil. A esa persona, por ejemplo, que decía, ¿no? Se deprime por la soledad. Bueno, su punto débil es la depresión, ¿sí? En este caso, ¿no? Pero le pega cuando piensa que está solo. Bueno, ¿qué pensamiento va a mandar? Pues de soledad, ¿sí? Entonces, si aquel cristiano no lo resiste, o sea, te reprendo, no lo acepto, y la palabra de Dios dice que no estoy solo, sí, dale y dale y dale. Si no se defiende así, entonces va a bajar aquí, sí. Y cuando ya cae al corazón aquel pensamiento, entonces se despierta un deseo que se empieza a desordenar. En este caso, ¿verdad? Un deseo de tristeza,
O de frustración porque estoy solo, por decir ese ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en algún momento va a ser tentado a hacer algo por aquella tristeza que ya siente. ¿Sí me explico? Y entonces va a pecar. Y la tentación le va a venir, pues, ¿para qué sufres? Si puedes hacer esto. Estás solo porque quieres. Tú podrías hacer aquello. ¿Sí me está entendiendo? Y es tentación. Y como ya le dio muchas vueltas a lo mismo, pues lo más probable es que lo haga. ¿Sí? O a menos que salga huyendo y diga, no puedo hacerlo. Amén. Bueno, entonces así viene pues. Entonces primero es en la mente. ¿Sí está claro? Bueno, así es como se mueve el deseo o el sentimiento. Ahora, ¿cómo le es más fácil al enemigo poder, o cómo lo puedo decir? ¿De qué forma puede uno caer más fácil? Pues por decirlo así. ¿Sí? Bueno, ya entendimos cómo viene, ¿verdad? Pensamientos, deseos, acciones. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo le es más fácil al diablo hacerme caer? Bueno, ahí no lo dice. Ahí es donde estamos en Mateo. Fíjense cómo le habla el demonio. Bueno, Satanás o el tentador. Vea el versículo 3. De ahí de Mateo 4. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sabe cómo es más fácil que uno acepte una tentación? Cuando uno no está determinado o no está enraizado, ¿cómo lo puedo decir? O bien afirmado en su identidad. ¿Sí? Entonces aquí el diablo le está, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Jesús fue bautizado. ¿Sí? Dice la Biblia que se abrieron los cielos y que la voz del Padre se dejó oír y que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que el Padre le está dando una identidad. Le está diciendo quién es. ¿Sí? Pero para el diablo es más fácil hacerme caer, ya no nada más con todo el proceso que ya les dije, pensamientos, sentimientos, acciones. Cuando yo empiezo a salirme de esa identidad, cuando yo ya no me veo como hijo de Dios, ¿sí? Por eso precisamente es más, la tentación viene por medio del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo me siento más del mundo. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿cómo le va a hacer el enemigo para que el ataque de la tentación sea más efectivo? Ya no nada más el proceso, eso es cuando ya me embotó, ¿sí? Pero ¿cómo le va a ser más sencillo a él hacerme caer cuando yo pierdo mi identidad, cuando me salgo de ahí? Bueno, si eres hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué te está pasando esto? Por decir algo, ¿verdad? Que siempre es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí no es de en qué condición estoy o en qué situación estoy para garantizar que soy hijo de Dios. ¿Sí me entiende? Hablando de lo material, ¿sí? Si todo es felicidad, entonces sí soy hijo de Dios. ¿Sí? Si todo está mal, entonces se me hace que no soy hijo de Dios. ¿Sí? Como a veces se enseña, ¿verdad? Hijos de Dios, pues eres hijo de un rey, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Eso es una falsa identidad. Eso es identificarse con el mundo. Amén. Entonces, para una persona con esa identidad que está mal, pues cuando no le vaya bien, no se va a sentir hijo de Dios. Sí, nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios independientemente de la situación externa. ¿Sí? Sí está claro la situación, Si la conducta no es de un hijo de Dios, pues eso ya es otra cosa. ¿Sí? Bueno, entonces, el Padre le dijo, tú eres mi hijo. ¿Sí? Este es mi hijo amado. O sea, esta es tu identidad. Si como hijo de Dios, tú no puedes caer en esto. O más bien, esta no es tu vida. ¿Sí? ¿Sí me entienden? No, tu vida no es caer en estos pecados. Tu vida no es, por ejemplo, por el ejemplo que ya se dio, ¿verdad? Tú eres feliz independientemente de las circunstancias. Tú nunca estarás solo. ¿Sí? Porque eres mi hijo. ¿Sí? Esa es mi identidad. Amén. Pero si el diablo me saca de ahí, entonces me voy a sentir solo. No sé si me explico, ¿verdad? Por ejemplo, en mi identidad, tú eres más que vencedor. Tú todo lo puedes. ¿Sí? Eso es porque eres hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Pues va a querer sacarme de ahí. Que yo empiece a dudar. ¿Sí? Que yo ya no me mantenga en esa identidad que tengo en el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando lo logra hacer, yo ya me identifico más con el mundo. ¿Sí? Ya no tanto con Dios. ¿Sí me está entendiendo eso?
Sí, por eso es más fácil la condenación, por eso es más fácil la frustración, por eso es más fácil depender de la situación del mundo, la condición en todo sentido que tiene este mundo. Sí, ¿cuántos cristianos se pudiera estar enseñando o se le está diciendo, viene un caos, viene un hambre? Ya sabemos porque está en la Biblia. Mete cosas no perecederas, sí, haz una bodega donde guardes alimentos porque viene una miseria. Bueno, eso no está bien, sí, porque eso te está condicionando al mundo. Sí, viene una miseria y vienen muchas cosas feas, cosas que ni entendemos, ¿verdad? Pero que ya están establecidas en Dios. Sí, viene un hambre, sí, vienen más pandemias seguramente, sí, una escasez económica en el mundo. Pero yo no soy del mundo, ¿sí me explico? Pero si yo no lo creo, sí, pues entonces me identifico más con el mundo. ¿Y qué va a pasar? Híjole, sí es cierto. No, pues hay que hacer algo. Amén. Cuando esa no es la preparación que yo debo de tener. Mi preparación es interna. ¿Sí? Si yo me preparo en mi interior, cuando esas cosas sucedan, Dios me va a decir qué hacer. ¿Sí? ¿Sí está claro? Acuérdense de Israel, que estaba en Egipto o el mundo, y había una parte donde estaban ellos que era Gosén. Sí, todas las plagas les pegaba a Egipto, menos a ese lugar. ¿Sí? ¿Cómo podía pasar eso? Dios lo hacía. Todo estaba en tinieblas menos Gosén. Todo se estaban muriendo los primogénitos menos en Gosén. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué? Bueno, Dios lo puede hacer otra vez. Sí, porque es Dios. ¿Sí o no? Bueno, pero aquí la cosa es con quién me identifico. ¿Sí? Si me identifico más con el mundo o con Dios. Si me identifico más con el mundo, bueno, pues es muy fácil verlo, porque se empieza a amar más al mundo. Sí, no hay que irnos al extremo o confundirnos, ¿verdad? Amar el mundo no significa ser irresponsable. ¿Sí? Amar el mundo no significa no trabajar, no estudiar, no cumplir con lo que tienes que cumplir. ¿Sí? Por eso digo, ¿verdad? La Biblia es una cultura, no es un manual de religiones. Sí, es una cultura y ahí te enseña ser responsable con todos. Sí, de hecho habla que honres autoridades y cosas así. Sí, hablando de lo de afuera de la iglesia. Sí, entonces ¿por qué? Pues porque la Biblia te enseña a vivir. Sí, no nada más te enseña a orar, no nada más te enseña a leer la Biblia. Te enseña a vivir afuera de la iglesia también, ¿sí? Porque es una cultura. Entonces, dentro de esa cultura o esa forma de vida, te enseña a ser responsable con lo de afuera. Amén. Un buen ciudadano, un buen empleado, un buen jefe, todo, ¿sí? En todas las áreas tiene principios, ¿sí? Entonces, por eso no quiere decir, no, yo ya no amo al mundo, por eso ya no trabajo. Canijo. Entonces tú no amas al mundo, tú lo que amas es otra cosa. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y no, yo ya no amo al mundo, por eso ya no quiero estudiar. No, lo que tú amas es no estudiar. ¿Sí? Que eso es muy diferente. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces no es ese sentido. Es en el sentido, el mundo es su sistema, su forma de vivir o su identidad. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Pues él me va a querer sacar de mi identidad como hijo de Dios. ¿Cómo le haría, verdad? Pues hacerme dudar de esto. ¿Sí? Que yo empiece a dudar, por ejemplo, de que soy más que vencedor, o lo que decíamos ahorita, ¿no? Que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso me lo puede hacer dudar. Sí, me va a bombardear mi mente. ¿Y por qué si Él está contigo no lo sientes? ¿Y por qué si está contigo no sientes que te abraza? Sí, ¿por qué no sientes esto? ¿Por qué no sientes lo otro? ¿Sí me entienden? Pero es que esto no es de sentir, es lo que dice la Biblia. Amén. Si se siente, pues qué padre, ¿verdad? Pero no necesita sentirse. Amén. Si se manifiesta algo sobrenatural, pues excelente. Pero si no se manifiesta, no pasa nada, porque aquí está escrito. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces ahí dice que soy más que vencedor, dice que Él ha derramado sobre mí poder, amor, dominio propio. Eso es una realidad. ¿Sí? Esto es independiente y se siente o no. Entonces, ¿qué me mantiene en mi identidad? Pues la fe a esta palabra. ¿Sí? Cuando yo ya la empiezo a dudar,
pues me empieza a sacar de mi identidad y me empieza a desenfocar. Entonces ya no me enfoca en Dios o en lo que está aquí, me empieza a enfocar en el mundo. Amén. Y cuando ya me desenfocó, entonces va a venir la tentación, ¿sí? Porque ya me empezó a desestabilizar de mi fe, ¿sí? Entonces para el diablo ya es más fácil mandar dardos, porque esos dardos van a entrar. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí sería el punto principal, ¿sí? Vamos a decirlo así, es nuestra identidad, ¿sí? Yo tengo que entender qué soy, ¿sí? Si yo lo entiendo y me mantengo ahí, que es una lucha, que no es de un día, que no son 5 minutos de oración, ¿sí? Es la vida. Luchar en el interior, en la mente, para no depender de nada externo. No significa resentirnos con todos, para ya no dependo de nadie. No, es un depender de Dios, pero que te sana o te cuida el corazón. Bueno, vamos a 1 de Juan, que es donde dice, ahí ya habla lo del mundo. Bueno, ese reloj está mal, ¿verdad? Si no, ya la regué. Sí, vamos bien. Entonces, 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 2. Dale, gracias. 1 de Juan 2. Ahí nos dice cómo es que nos viene a tentar el mundo. Bueno, vamos al versículo 15. 2:15 de 1 de Juan. Entonces, fíjese como no sé si ve el proceso, ¿sí? Primero ataca la identidad. Si eres hijo de Dios, ¿cómo nos ataca la identidad? Cuando nos hace dudar de lo que está aquí escrito, ¿sí? Después de eso nos condiciona al mundo, ¿sí? O nos identificamos más con el mundo. Si así fuera, pues estaríamos asustados, ¿sí? Pero bueno, entonces nos condiciona al mundo y empieza a tentar. ¿Cómo viene la tentación? ¿Cómo inicia? Pues inicia con la mente, ¿sí? Pensamientos que despiertan sentimientos o deseos, que si no le pongo un freno se van a desordenar. Amén. La tentación no viene de un día a otro, ¿sí? Es un trabajo del enemigo, que lo va haciendo y lo va haciendo y lo va haciendo hasta que nos va a hacer caer, ¿sí? Entonces por eso aquí dice 40 días que estuvo el Señor. Entonces, si me saca la identidad, me desenfoca y ya me enfoca más al mundo. Entonces viene el pensamiento y el pensamiento va a hacer que dude, ¿sí? O que empiece a desear algo que ya está mal. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, después de ese deseo, pues ya es la concupiscencia. Vienen las acciones, que ya es el pecado. O ya se pone por obra lo que estoy pensando o deseando. Amén. Esto, hermanos, por eso digo, no lo relacionas con sexualidad, ¿sí? A ver, por ejemplo, un resentimiento. A lo mejor voy a estar pensando, y cuando lo vea, y le voy a hacer la cara, y que ni se me acerque, ¿sí? Y lo voy a decir, y lo voy a hacer, y ya está minando pensamiento, pero ya te está despertando sentimientos, ¿sí? Y va a venir la tentación. Ahora sí. Acuérdense, por ejemplo, David y Saúl. Varias veces menciona la Biblia, no sé si fueron como 2 o 3, que así lo menciona literalmente. Saúl estaba de modo para matarlo. Sí, acuérdense que Saúl venía persiguiendo a David a muerte, ¿sí? Y hubo momentos donde, como dicen, ¿verdad?, se le puso de modo. Me acuerdo de una que estaba en una cueva, ¿sí? Donde David anda huyendo de Saúl y David se esconde en una cueva y resulta que Saúl se mete a esa misma cueva a dormir. Cuando lo ven dormidos y al general del ejército de Saúl, que no debería estar dormido, debería estar cuidando a su rey, pero también se durmió. Entonces uno de los guerreros de David le dice, que fue Abisai, le dice, aquí está, el Señor te lo entregó en la mano, mátalo. Y le dice, y si no, yo lo atravieso.
Y entonces David como que, esa fue una tentación, ¿eh? ¿Sí? ¿Se imaginan qué pensamientos le venían a David? ¿Y por qué? Si tú eres el ungido, si a ti Dios te prometió, ¿sí? A lo mejor necesitas matarlo, de todos modos ya Dios no está con él, ¿sí? No se pierde nada. Y se le vino la tentación, y sí lo podía matar, pues tuvo tiempo para cortarle el pedazo del manto, pues clavarle una espada era más rápido. Pues no, le empieza a cortar, y sale de ahí, y empieza David en la mañana a gritar, y le empieza a gritar al general, Abner se llamaba, ¿y dónde estabas? ¿Y por qué no cuidaste a tu rey? Y cuando lo ve Saúl, se le quiere ir encima, y David se le tira al suelo, y dice, ¿qué te he hecho yo? Sí, Padre mío, le decía, y le enseña el manto, o el borde del manto que cortó. Y entonces Saúl se quedó así, o sea, Dios sí me entregó en sus manos, pero no me quiso matar. ¿Sí me está entendiendo? Y después David dice, la regué, ¿para qué le corté el borde del manto? Y le pide hasta perdón por eso. Entonces fíjese el corazón de David, ¿verdad? David no le ganó la tentación por el resentimiento, ¿sí? David dijo, no, porque este es el ungido, ¿sí? Pero, sí había sido ungido, pero él ya estaba mal, o sea, estaba endemoniado, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que quiero decir es que ese fue un deseo que no tiene que ver con lujuria, ¿sí? Y fue tentación también, amén. Si él lo hubiera hecho, se hubiera metido en problemas con Dios. Bueno, entonces ese tipo de cosas me refiero. Entonces, ¿cómo viene esto? Pensamiento, concupiscencia o deseo, y luego la acción, ¿sí? ¿Cómo es que ese proceso se da más fácil para el enemigo? Cuando me desenfoca de mi identidad, de que soy hijo de Dios, y me condiciona al mundo. ¿Por qué? Porque Satanás usa al mundo para tentarme, ¿sí? Y aquí nos lo explican en 1 Juan 2:15. Dice, no améis el mundo. Bueno, cuando yo ya no me veo como hijo de Dios, voy a empezar a amar al mundo, porque aquí estoy, ¿sí? Y el mundo sí es tentación, amén. No nada más, bueno, todo lo que es el mundo. Y además aquí lo explica, para no hacerla muy larga. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, acuérdense, el mundo, no améis al mundo, su sistema, ¿sí? La forma en la que él obra, cómo decide, cómo lleva las cosas. Y lo dice, ni las cosas que están en el mundo. Pues lo material, ¿sí? Lo que hay en el mundo, porque el sistema del mundo es tu valor o tu identidad, la determina lo que tienes. Así piensa el mundo, ¿sí? Tú no vales por lo que eres, ¿sí? Vale por lo que tienes. Por ejemplo, los youtubers, es una tontería, ¿sí? Se hacen millonarios por nada. Entonces la aspiración de la gente ahora no es ser doctor, no es ser ingeniero, ¿sí? Es ser youtuber. Es una tontería, ¿a poco no? Entonces, ¿cómo puede ser que el mundo le dé más valor a algo que no te exige nada? Más que al menos armó el celular, ¿sí? Para grabarte, amén. Pero el esfuerzo de un ingeniero que se quema las pestañas, que tiene que estudiar, que tiene que, ¿sí? Y años para poder sacar un título y empezar a ver algo de ganancia, ¿sí? Por su trabajo. Y estos tremendos no. O suben las mujeres, ¿no? Suben videos en bikini y dólares, millones y miles. Y ahora la aspiración del mundo es eso, porque eso deja más. Entonces esa gente es valiosa. Ya no es valioso el ingeniero. Sí, ya no es valioso un doctor. Sí, ya no es valioso un maestro. Ahora es valioso un youtuber. ¿Sí? ¿Se fija cómo está horrible el mundo? Está todo al revés. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué es valioso ese? Pues porque tiene. Porque hay más seguidores. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces eso es lo que ama el mundo, ¿sí? Y eso es lo que está en el mundo. Entonces, si yo también lo amo, pues yo quisiera tener eso. A lo mejor no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero como quisiera tenerlo. Sí, bueno, pues ya estamos mal. ¿Por qué? Pues porque eso a mí me hace sentir valioso. Sí, los seguidores, las veces que me mencionan, todo eso me da valor. Es que yo ya no entiendo que soy hijo de Dios. Sí, ya me sacaron de esa identidad. Por eso yo necesito o condiciono mi valor a lo económico,
al que me mencione la gente, ¿sí? Eso ya me está condicionando el valor. Bueno, eso ya me quitó identidad. ¿Sí me está entendiendo? Entonces yo no valgo por eso. Si yo valgo porque soy hijo de Dios. Amén. Y si realmente soy hijo de Dios, pues se ve. ¿Sí? Por eso Jesús fue cumplir toda justicia. Este es mi hijo amado. ¿Sí? Pero si no cumplo justicia y me digo hijo amado, pues Dios va a decir no. ¿Sí? No es así. Bueno, fíjese pues. Entonces no améis al mundo, su sistema, su mentalidad. ¿Sí? ¿Está claro? Sus corrientes. Ni las cosas que están en el mundo, lo material. Si alguno ama al mundo, ¿sí? Lo material y lo que es, el amor del Padre no está en él. O sea, pero fíjese, dice, el amor del Padre, no de Dios. Sí, o sea que ya no está en la posición de hijo. Sí, ya se salió de ahí. ¿Por qué se salió? Porque ama más al mundo. Qué feo, ¿no, hermanos? Sí, esto soy sencillo. Bueno, según yo, ¿verdad? Pero esto tiene a la iglesia hundida a nivel mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con cristianos amamos mucho al mundo. Y luego lo más tremendo que desde el púlpito es lo que nos enseñan. ¿Sí? A manera general, ¿verdad? Obviamente hay sus excepciones. Bueno, dice pues, el amor del Padre. ¿Por qué dirá Padre? ¿Por qué no dirá Dios? ¿Sí? Porque estamos hablando de hijos. ¿Sí? Entonces nos sacó de ahí. Y esa paternidad pues ya no está. Entonces sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, aquí es como el mundo va a tentar. Es exactamente las tres cosas con las que tentó el diablo a Jesús. Fíjese, por eso se dice, ¿no? En tres áreas te va a tentar el mundo o el diablo, porque el diablo usa el mundo para traer la tentación. Entonces si yo las identifico y me sé defender, pues la voy a librar. ¿Sí? Entonces dice las tres cosas. Uno, los deseos de la carne. Sí, la carne físico, todo el cuerpo pues. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas son las que por donde va a tentar el mundo. Ahorita lo vemos en Mateo. Bueno, ya no va a alcanzar. Dice, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjese lo que dice ahí. Y el mundo pasa y sus deseos o concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿en qué áreas viene la tentación? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora vuélvase otra vez a Mateo. Y fíjese que son exactamente las mismas cosas con las que tentó a Jesús el diablo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo identifico esas tres áreas a manera personal, ¿verdad? Porque no va a ser la misma lucha. A lo mejor los deseos de mis ojos no son los mismos que los suyos. Sí, que es lo más seguro. Bueno, a mí no me va a tentar de una forma en la misma área, pero a usted de otra. Sí, porque no es el mismo deseo. ¿Sí me explico? Bueno, entonces ya con esto acabo. Dice en Mateo 4:3, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, bueno, eso ya lo entendimos, ¿verdad? Sacó de la identidad, me enfoca más en el mundo, ya no en Dios. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿qué viene siendo ese deseo? Es el deseo de la carne. O sea, el deseo de lo externo. ¿Sí? El deseo de lo de afuera. El deseo deseo codicia, Acuérdense que estamos diciendo concupiscencia. O sea, es un deseo extremo. Sí, un deseo, vamos a decirlo así, donde ya se idolatra aquello. ¿Sí me entiende eso? Pues ¿quién no desea dormir a gusto en un muy buen colchón? ¿Sí? ¿Quién no desea tener una buena casa? Pues todos lo deseamos. Amén. Pero otra cosa es que se llame ídolo. O sea, una concupiscencia, un deseo extremo, donde todo mi enfoque sea, un día voy a tener esa casota. Y un día voy a tener esa casota y a Dios no lo dejo en paz. Y dámela, Señor. Y tú dices en tu palabra, y ahí sacamos la Biblia, ¿verdad? Sí, que todo lo que pidieras en mi nombre tú lo darás. Y en el nombre de Jesús, yo te pido una mansión, por allá, por ¿sí? Entonces, no, lo que estamos haciendo es, nos estamos yendo a la concupiscencia. ¿Sí? Entonces, el deseo de la carne. Amén. ¿Sí está claro eso? Entonces, no sé si se entienda mejor así. Deseo de la carne, el deseo de lo externo. ¿Sí? ¿Cuántos no soñamos aquí adentro
que la camionetota, que el trabajote, sí, que el buen sueldo, sí, que me vean. Pero fíjese, ¿cuál es la motivación? No es tanto la comodidad, es el yo. Sentirme importante, sentirme valioso. ¿Sí? ¿Sabe qué es eso? Eso es el mundo. Por eso triunfan los youtubers. ¿Sí? Porque es el deseo de sentirse importantes. Y luego te das cuenta, todos rechazados. Sí, y puras familias todas destruidas. Sí, esa es como su forma de suplir. No en todo, ¿verdad? Es nada más un ejemplo. Bueno, entonces el deseo de la carne se la suelta el diablo aquí y empieza la tentación. Si eres hijo de Dios, bueno, dile a las piedras que se conviertan en pan. No tienes por qué estar sufriendo si eres hijo de un rey. ¿Sí? ¿Por qué si eres hijo de Dios andas en camión? Eres hijo de un rey, tú deberías de traer otro tipo de carro. Sí, ya no deberías traer ese, porque ¿dónde está Dios? Entonces, por eso es si eres hijo de Dios, ya te sacó de ahí, o nos sacó. Y entonces uno empieza a soñar. ¿Sí? Si tuviera el Mercedes, si tuviera este trabajo, ¿cuánto quise tener ese sueldo? Y empiezas a soñar que llegas con tu camioneta, con tu carro, y llegas con la familia, y todos te ven impresionados porque traes el carro que siempre soñaste. ¿Sabe qué es eso? Concupiscencia. Sí, y ya la mente empieza a divagar. Ya no te emociona ni a la iglesia, nos emociona ver el Mercedes. Y ya me vi. ¿Sí? Entonces, si se fija, está muy simple, ¿verdad? Pero así pasa. Yo así a veces me pasa. Pero trata uno de luchar. Porque eso hace sentir mal a Dios. O sea, entonces eso vale más que yo. ¿Sí? Que no es que Dios no nos quiera proveer. Obviamente sí. Porque se necesita dinero para muchas cosas. Estas cosas no nos las regalan. ¿Sí? Todo esto se paga. Y yo quisiera más para poder tener un local propio, ¿sí? Y meterle más cosas a la iglesia, ¿sí? Y si un día Dios nos da misiones, darle todo lo que necesita aquella misión, sin necesidad de que estén sentados en botes, en rejas. No, ahí está su local y sus sillas y empiece, y ahí están las bocinas y micrófonos y tengan todo. ¿Sí me está entendiendo? Pero pues todo eso se requiere economía, pero pues Dios necesita, mientras ames más al mundo que a mí, no te lo puedo dar, porque te vas a volver loco y ni siquiera lo vas a usar en mí. ¿Sí? Y si lo usas en mí, vas a hacerle pensar a la gente que eso es mi respaldo. Y no. ¿Sí? Dios nos respalda porque ya compramos un Yamaha, o sea, un teclado de 37,000 pesos. Dios nos está bendiciendo. Es como decía el hermano Matías, ya voy a acabar, Una vez le pusieron era un Mustang. Bueno, en aquellos años pues estaban más padres. Bueno, todavía. Un Mustang deportivo, lo estacionaba fuera de la iglesia, de allá en el Arca. Y a alguien se le ocurrió decirle al hermano, que ese fue su peor error, esto como que embellece más la iglesia. Y el hermano dijo, cállate, porque lo que embellece la iglesia es su presencia, no un carro. ¿Sí? Entonces si nosotros decimos, no, ya tenemos esto y tenemos lo otro, ¿sí? ¿Y dónde está la presencia de Dios? Pues se nos pasó ese detalle, ¿verdad? Tener aquí a Dios. No. Entonces por eso Dios dice, mejor de a poquito. ¿Sí? Porque si no, te embruteces. Entonces, deseos de la carne. ¿Sí está bien? Dice, él respondió, bueno, eso ya. Fíjense cómo respondía el Señor, O sea, me quiere sacar, pero yo me regreso. Escrito está. ¿Sí? Y me quiere sacar. Si eres hijo de Dios, ni yo otra vez, porque escrito está. ¿Sí? Y luego el versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. El pináculo era la parte más alta, ¿sí? La vanagloria de la vida. Amén. El sentirse lo más grande, lo más importante, ¿sí? Uno no debe estar en lo más alto del templo. El que está ahí es Dios, ¿sí? Pero el diablo hace, tú deberías, porque tú tienes. A ti deberían de decirte, o a ti deberían de poner, o por qué no te hacen caso a ti, si tú ya tienes tantos años, si tú ya tienes tanto conocimiento, si a ti Dios te habla. Si como decía María y Aarón, ¿verdad? Pues también a nosotros Dios nos habla. ¿Y por qué no somos el líder principal? Sí, como a Moisés, ¿no? ¿Por qué si a mí María? Porque María era profeta y Aarón pues se metía al lugar santísimo, imagínense. Decían, bueno, también a nosotros Dios nos habla. Yo soy profeta, diría María, ¿no?
directos, visiones, palabras, lo siento, lo escucho y lo profetizo. ¿Por qué Moisés es el líder? Y luego es el hermano menor. Algo está mal. Y entonces lo oyó Dios. Dijo, sí. Bueno, a ustedes les voy a hablar. Bueno, cuando levante un profeta, le voy a hablar por visiones y sueños. Pero a Moisés no. A Moisés le voy a hablar cara a cara para que se les quite hablar así. ¿Sí? Bueno, entonces es como que nosotros también deberíamos. Sí, como que no, pues eso me está diciendo más silla para ti. Sí, más tiempo sentado. Bueno, la vanagloria de la vida. ¿Por qué deseamos las cosas del mundo? Porque nos queremos sentir valiosos. Y lo último, ¿dónde estamos? ¿El versículo 9? ¿Sí, verdad? No, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto. Más o menos vanagloria también. Entonces, este es el deseo de los ojos. Le llevó al monte alto. Sí, alto, pues altivez, ¿no? Sí lo vamos ahí entendiendo. Yo me merezco. Sí, no, usted no nos merecemos nada de eso. Muy alto, y le mostró todos los reinos, le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, todos. ¿Se imagina qué impresionante se vieron para que fuera tentación? Entonces, ¿qué le mostraría el diablo a Jesús? Que a lo mejor se quedó impactado, pero después viene la palabra. ¿Sí se da cuenta cómo se lucha? ¿Sí? Entonces viene el deseo, en este caso el deseo de los ojos. Yo podría tener eso, porque el diablo le dice, ¿para qué batallas? Nada más eso, sí, híncate y te lo doy. ¿Sí? Entonces el Señor dice, no. Sí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. No a eso, no a esos reinos. ¿Por qué cree que Dios nos pide un diezmo? Por eso, porque si no uno idealiza en lo material. Bueno, eso es en cuanto a la tentación. Son luchas personales. Entonces grábeselo aquí. Sacarme la identidad y meterme pensamientos. Así inicia eso. Bueno, Dios les bendiga y ya vamos a dejarle ahí porque ya me pasé mucho.